Entonces ahí empieza la Bueno, maestra Elena Burga. Le doy la gracias. posta. Sí. Bien, buenos días. A ver, yo quería poder llegar un poco más adelante para... Estamos un poquito lejos, ¿no? Bueno, nuevamente, buenos días a todas y todos. Yo ya estuve el jueves presentando, ¿se acuerdan?, sobre educación intercultural para todos. Y sí quisiera comentarles, aclararles que en este panel vamos a ver dos expositores y la directora me ha pedido justamente que haga un balance, cómo veo la educación intercultural bilingüe. Hoy es solo sobre la educación intercultural bilingüe, porque ya hablé sobre la EIT, la educación intercultural para todos. Y este es un balance que yo hago desde mi posición en ese momento como ciudadana, como persona vinculada a la educación intercultural bilingüe, como especialista en todo caso de educación intercultural bilingüe desde la sociedad civil, ¿sí? Entonces vamos a empezar. No soy representante del Ministerio de Educación, que quede claro. Y vamos a ver entonces cómo está desde mi punto de vista la situación de la educación intercultural bilingüe en este momento. El otro día les mostré esta misma laminita que ya les expliqué, solo para recordar que en el Perú tenemos una gran diversidad, hay 55 pueblos indígenas que hablan 48 lenguas y que estamos hablando de más de 6 millones de peruanos y peruanas que se autoidentifican como miembros de algún pueblo originario, ¿no? Y también está la población afroperuana, que son casi 900.000 personas que representan el 4% de la población. Y este es el número de estudiantes, de niños, niñas, adolescentes y jóvenes hasta los 24 años más o menos, que son parte de un pueblo originario y que requieren de una educación intercultural y bilingüe, ¿no? ¿Qué están recibiendo en este momento los niños, las niñas, los adolescentes de pueblos indígenas en sus escuelas, ¿no? Quiero empezar por ahí, mostrando un poco qué es lo que desde el Estado, desde el Estado en sus distintos niveles, Ministerio de Educación, DREUGEL, están recibiendo las escuelas que atienden a niños de pueblos indígenas. Se supone que lo que deberían estar recibiendo estas escuelas que se reconocen, que están en un registro de escuelas de educación intercultural bilingüe, es esto, ¿no? Docentes que tienen un conocimiento de la cultura y que manejan la lengua de los estudiantes. Este es uno de los criterios fundamentales de qué cosa debe ofrecer una escuela intercultural bilingüe. Un docente que conoce la cultura, que habla la lengua y que está formado, ojo, que está formado en educación intercultural bilingüe. Tiene una formación o una capacitación especializada en educación intercultural bilingüe. Ese es uno de los principales criterios. Lo segundo es que en esa escuela se trabaja, se desarrolla, se usa, se aplica un currículo o una propuesta pedagógica de educación intercultural bilingüe. Ese es el segundo criterio de qué debe ofrecer una escuela que se considera, que se llama EIB. Lo tercero, que en esa escuela se deben contar con materiales en la lengua originaria que hablan los niños, en la lengua materna de los estudiantes, y también deben haber materiales en castellano. Si la escuela, como vamos a ver más adelante, es una escuela donde se está perdiendo la lengua y se habla de una escuela de revitalización, también deben haber materiales en la lengua originaria, que ya no es la lengua materna, pero tiene que haber materiales para revitalizar la lengua. Y por último, en esta escuela se debe desarrollar una gestión muy participativa con la comunidad. Esa es una característica en realidad que debería ser de todas las escuelas, pero mucho más de una escuela EIB. Una escuela intercultural bilingüe tiene que trabajar de puertas abiertas con la comunidad
y debe haber una gestión participativa, moderna, y de ser posible, en el mejor de los casos, esa escuela debe estar articulada a una red de escuelas que se ayudan mutuamente. Bien, esos son lo que llamamos los criterios de calidad de una escuela EIB. Para que una escuela funcione bien, tiene que tener estos 4. Maestro bilingüe formado en EIB, que aplica un currículo o una propuesta pedagógica de EIB, que tiene materiales y que usa los materiales tanto en la lengua originaria como en castellano, y toda esa escuela tiene una gestión participativa con la comunidad, con los padres y madres de familia, con los sabios y sabias de la comunidad. Pero ¿qué es lo que tenemos en este momento en las escuelas? ¿Cuántas escuelas del Perú realmente tienen estos 4 componentes de calidad? Esta es una lámina, una diapositiva del mismo ministerio cuando ha hecho el balance de la educación intercultural bilingüe, del plan de EIB. Y ahí está, por ejemplo, que solamente en el nivel de inicial hay un 36,7% de estudiantes, de escuelas, que están recibiendo, esa era la meta que se suponía que debíamos alcanzar en el 2021, que un 36%, casi 37% de escuelas deberían contar con estos 3 componentes: docente, currículo y materiales. Pero solamente un 19,5% de escuelas de inicial cuenta con estos 3 criterios. Y en el caso de primaria, la meta que se tenía al 2021 era que el 47% de las escuelas ya debían contar con su maestro bilingüe, con sus materiales, y deberían estar implementando una propuesta pedagógica de EIB. Lo que nos dice el mismo Ministerio de Educación es que solamente el 21,6% de escuelas tenía estos 3 componentes de calidad al 2021. Estamos 2023 y en realidad la tendencia es a que ¿cuántas escuelas están siendo atendidas? Eso hay que preguntarle al mismo ministerio. Pero hasta el 2021 esos eran los datos, ¿no? Y como todos sabemos, y también hemos comentado el otro día, hay una brecha muy fuerte de docentes, incluso con formación pedagógica, con formación docente en EIB. Y aquí hay unos datos de cuántos docentes realmente tienen competencias lingüísticas de los docentes que están en las escuelas. Hay un 78% que tienen competencias en la lengua, y los que tienen formación pedagógica son poquísimos, 12% en inicial y en primaria 13%. O sea, docentes que estén formados en EIB, es crítica la situación, ¿no? Y bueno, donde más se ha avanzado en el Perú, en nuestro país, es en elaborar materiales en las lenguas indígenas. Eso es un importante avance que tiene el Ministerio de Educación, que hay materiales en 37 lenguas. A veces ese número puede variar un poco, depende cómo estamos contando las variantes del quechua, por ejemplo, ¿no? El Ministerio está trabajando con 5 variantes del quechua que se incluyen en esas 37 lenguas. Se han avanzado algunas lenguas más en materiales digitales, pero estos son los que tienen los materiales en físico. La pregunta que yo me hago y que les hago a ustedes es, ¿podemos avanzar más en la educación intercultural bilingüe? O sea, ¿tiene que ser así tan crítica la cosa, que hay 20% de escuelas en inicial y 20% en primaria solamente que tienen estos 3 componentes de calidad? ¿No deberíamos haber avanzado ya mucho más? Y bueno, creo que también es importante decir que en algún momento, en el año 2014, sí veíamos que había una esperanza, pues
en la prueba de evaluación censal de estudiantes en lengua originaria, en quechua chanca, en quechua collao, en aguajún y en shipibo, que eran las 3 lenguas que en esa época se evaluaban en la evaluación censal, vimos que los niños empezaban a mejorar sus aprendizajes. Los niños en la prueba censal del 2014, en realidad era la prueba censal del 2013 que se publicó el 2014, en marzo del 2014, por primera vez se vio que los niños de escuela C y B empezaban a mejorar sus aprendizajes. Con una prueba estandarizada, estamos hablando de la evaluación censal de estudiantes, que son pruebas estandarizadas, aún en esas, que sabemos muy bien que son pruebas de un nivel alto, ¿no?, de lo que se espera lograr en todos los niños del Perú, se vio cómo los niños de escuela C y B habían mejorado. Y cuando se ha hecho el análisis de qué es lo que ha hecho que eso se mejore, por qué esas escuelas lograron mejorar, cuáles fueron las razones de esa mejora, porque en ese momento se atribuye a 3 cosas. Ese año 2013 llegaron por primera vez, perdón, era el 2014, llegaron los materiales en las lenguas originarias. Después de años en que no habían materiales en lenguas originarias, todos los materiales que llegaban a las escuelas eran en castellano, pues ese año llegaron los materiales en lenguas originarias para todos los grados y para 3 áreas: comunicación, matemática, comunicación L1, matemática, y personal social, ciencia y ambiente. Además de ese factor, en esa época se inició con fuerza el acompañamiento pedagógico en educación intercultural bilingüe. ¿Se acuerdan de los ASPIs? Los asistentes de soporte pedagógico intercultural, ASPIs, que fue toda una estrategia de acompañamiento que se hizo en ese momento desde el Ministerio de Educación con las direcciones regionales y las UGELs. Y ese año, estas escuelas donde se lograron los aprendizajes tuvieron ese acompañamiento fuerte de los ASPIs, de esos primeros ASPIs que formamos en esos años 2012, 2013, el 14. Entonces, llegaron los materiales, llegaron los ASPIs, los acompañantes, por lo menos 4 o 5 veces al año. Y también en ese año se contaba con unas guías de aprendizaje que se llamaban rutas del aprendizaje, ¿se acuerdan? Habían las rutas de aprendizaje y en el caso de E y B se contaba con estas rutas en castellano y también en la lengua originaria, en 6, 7 lenguas originarias. Este análisis que se hizo con la unidad de medición de la calidad de la educación nos demuestra que cuando hay un acompañamiento pedagógico, cuando hay materiales, cuando hay guías para el maestro para que pueda implementar, se da una mejora en los aprendizajes. Se mejora el desempeño del trabajo, mejora la escuela, mejoran los estudiantes, mejora el desempeño del docente. Entonces, ¿de que se puede? Sí se puede. Hemos logrado en algún momento evidenciar que hay una ruta que se puede seguir, que hay criterios de calidad que se pueden ir logrando aún en las condiciones difíciles y precarias que tienen las escuelas. Podemos mejorar. Hay muchos factores que impiden esta mejora de los aprendizajes. Por ejemplo, el no contar con suficientes profesores bilingües formados en educación intercultural bilingüe. No basta que el profesor sea bilingüe. Ojo, ahorita hay todo un debate a nivel nacional porque se dice, ay, el profesor bilingüe solo con tener su constancia de que maneja la lengua se va a una escuela. Eso nunca ha sido el criterio. La constancia de dominio de lengua es una herramienta que nos ayuda a exigir al docente bilingüe que se evalúe y vea cuál es su dominio de lengua y que se prepare y se mejore en su lectura y escritura en la lengua originaria, porque tiene que ser un maestro bilingüe y tiene que tener competencia bilingüe. Pero ese no es motivo para que cualquier bilingüe va a ser profesor. No, estamos hablando de profesor formado, capacitado
en los enfoques y estrategias de la educación intercultural bilingüe. Y ese profesor tiene que ser bilingüe, por supuesto que sí, pero no solo tiene que ser bilingüe, tiene que estar formado en educación intercultural bilingüe. Y sí tenemos una brecha de docentes formados, que estén formados en EIB, de docentes bilingües. Y tenemos que seguir avanzando en eso. Pero lo que no podemos hacer es conformarnos con que cualquier persona bilingüe vaya a trabajar a una escuela EIB. Necesitamos maestras y maestros formados en educación intercultural bilingüe que sean bilingües. Eso tiene que quedar claro. Entonces, en estas escuelas donde se vio esta mejora de los aprendizajes, justamente habían profesores bilingües formados en educación intercultural bilingüe o al menos capacitados en educación intercultural bilingüe y que tenían su acompañante, el ASPI, el asistente de soporte pedagógico intercultural, que le iba asesorando en sus escuelas. Y además tenía estas guías, las rutas de aprendizaje, y tenía los materiales en las lenguas originarias y en castellano. Y eso es lo que generó esta mejora en los aprendizajes. En este momento tenemos 3 formas de atención que están en el modelo de servicio de EIB. Pero la forma de atención que más se está implementando, digamos, donde están llegando los maestros bilingües, es en la de fortalecimiento cultural y lingüístico, allí donde los niños hablan la lengua originaria como su lengua materna, tienen la lengua originaria como su lengua materna. Pero, y aquí viene el debate que también tenemos en este momento en el país y que siempre ha estado presente. Ok, ya no tengo tiempo, pero solo para terminar esto. Existe dentro del modelo de EIB la forma de atención también de revitalización. Por ejemplo, acá en San Martín, la mayoría de las escuelas tienen la forma de revitalización, porque la lengua quichua, quechua, se está perdiendo, incluso el aguajún en algunas comunidades. El chaui es de las más potentes, de las más fuertes. El aguajún segundo también bastante potente, pero ya empiezan a haber comunidades donde los niños ya están dejando de hablar su lengua originaria. Y el quichua y quechua sí es más donde se ve que hay progresivamente un silenciamiento de la lengua. Los niños pequeños ya no todos hablan. Por eso necesitamos tener una escuela EIB de revitalización cultural y lingüística, porque también esos niños y esas comunidades y esas familias tienen derecho a revitalizar su lengua si lo desean. Y tienen derecho a tener un maestro bilingüe formado en EIB que les ayude a revitalizar su lengua. Entonces, por eso se habla también de esta forma de atención y también se habla de la EIB urbana, porque los ciudadanas de pueblos indígenas, de pueblos originarios, no están solo en la zona rural. Hoy en día la migración ha hecho que en algunos lugares la mayoría de la población indígena está en la zona urbana o periurbana. Y ya no va a haber educación intercultural bilingüe para ellos. Eso es lo que algunos quieren o no quieren que haya. Pero la política de EIB, el plan de EIB, el modelo de formación de EIB, el modelo de servicio de educación intercultural bilingüe plantea estas 3 formas de atención. EIB de fortalecimiento, EIB de revitalización, EIB urbana. Y eso es un avance que el Perú ha hecho en toda América Latina. Hemos sido un ejemplo en un momento por haber diseñado estas 3 formas de atención. Pero hay una tendencia a retroceder y todo esto, ¿no? Y que la EIB se quede solo en lo rural, solo para los niños que hablan su lengua y solo para los 2 primeros grados. Eso es un absurdo total. Es un absurdo como propuesta pedagógica, técnico-pedagógica, es un absurdo desde el punto de vista político también. Y tenemos que cuidar estos avances que se han ido dando. Y finalmente solo decir, bueno, ya sabemos que hay el desafío de los docentes y que necesitamos que las organizaciones indígenas, que las comunidades, las familias participen de la EIB. Esta es una propuesta educativa que no es solo
pedagógica, es pedagógica, tenemos un rol pedagógico, pero necesitamos que también las familias sean parte de esta educación y que ellas sean quienes respalden la educación intercultural bilingüe, que siempre está en riesgo. Siempre está en riesgo y en este momento yo diría que hay un riesgo enorme y debemos estar atentos. Muchas gracias.